Hola, bienvenidos a un nuevo foro de negocios de la revista Forbes Colombia. En esta oportunidad quisimos desarrollar un panel sobre los sectores emergentes que están impulsando las millonarias inversiones en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. Para eso escogimos al cannabis medicinal y al sector de las energías renovables no convencionales. Para eso estamos con Julián Wilches, director de Asuntos Regulatorios de Clever Lips, una de las empresas que se ha destacado por su importante crecimiento en América Latina y que precisamente nació en Colombia. También estamos con Mauricio Posada, gerente de desarrollo de AES Colombia, una empresa que ha estado detrás de los grandes proyectos de energías renovables en Colombia y que también tiene una apuesta muy importante para el mediano y largo plazo. Quisiera empezar un poco esta conversación hablando sobre las oportunidades y digamos un poco hablando sobre qué retos vienen para el 2022. Entonces, Julián, un poco preguntándole por qué Clever Lips se está convirtiendo en una empresa referente en el tema de cannabis medicinal y por qué cree que la industria de cannabis medicinal está creciendo tanto. Kevin, un gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia y a Mauricio, por supuesto. Yo empezaría por rápidamente decir qué es el cannabis medicinal, Kevin. Y es una sustancia controlada, como lo son más de 120 en el mundo, incluidos los derivados del opio, la morfina, la oxicodona, el fentanil, ¿cierto? Es decir, el hecho de que sea una sustancia controlada no es novedoso. Lo que sí es novedoso es que hay usos medicinales comprobados, soportados por la evidencia, que permiten pues, desarrollar esta industria utilizando una sustancia controlada con toda la ciencia y la medicina del caso para mejorar la vida de los pacientes en Colombia y el mundo. ¿Cuál es la oportunidad? Pues esta es una industria que está naciendo en el mundo, tiene apenas un par de décadas, digámoslo así. Hace 5 años, cuando Colombia reguló el cannabis medicinal, había 4 países en el mundo con cannabis medicinal, hoy son más de 40. Y la tendencia es a que cada vez haya más apertura a lo que dice la evidencia y la ciencia. Colombia está ante una oportunidad única de ser un líder a nivel mundial en una industria farmacéutica altamente tecnificada, con alto valor agregado y con beneficios claros para el país, como el empleo, la inversión extranjera directa y pues la diversificación de las exportaciones no mineroenergéticas. Mauricio, en un momento que se habla de descarbonización, las energías renovables sin duda tienen un papel muy importante, no solo en el mundo, sino también en Colombia, que están trabajando desde AES Colombia para precisamente agilizar toda esta transformación energética, transición energética, y cuáles son las oportunidades que ven de cara al mediano y largo plazo. Vale, muchísimas gracias por la invitación, primero que todo, saludos a todos los que nos están viendo. Y bueno, desde AES Colombia, la verdad es que hemos sido muy exitosos en ingresar en las partes de energía renovable. Nosotros en Colombia somos dueños de un activo hidroeléctrico que es la represa de Chivor con 1020 megavatios. Y en el 2019 nosotros adquirimos un proyecto eólico de 649 megavatios, 648 megavatios, que es probablemente el proyecto eólico más grande del país, ubicado en La Guajira. Eso es, digamos que las primeras apuestas que hicimos de inversión en el país. Y durante el 2019 y 2021 desarrollamos un par de proyectos, uno de 21 megavatios en el departamento del Meta Solar y otro que acabamos de entregar recientemente en operación de 61 megavatios también en el departamento de Meta para nuestro cliente Ecopetrol y la filial Cenit. Entonces, básicamente hemos invertido en los últimos años en la parte solar más de 60 millones de dólares y son proyectos que al final, yo digo, las energías renovables. Lo importante de las energías renovables es que son un gana-gana para todos los grupos de interés. Es decir, son proyectos definitivamente con menor impacto ambiental, son proyectos que se construyen muy rápido y tienen mano de obra intensiva, por lo tanto benefician mucho a las comunidades. En el caso de los proyectos del Meta, por dar un ejemplo, en San Fernando, fueron alrededor de 750 personas que contratamos en 9 meses y más del 38% fue mano de obra femenina. Por último, nuestro cliente Ecopetrol pues se va a beneficiar de consumir energía de un proyecto de energía renovable, que esto soporta sus planes de sostenibilidad y también de energía competitiva. Si las energías renovables no fueran competitivas, pues los proyectos no se cerrarían, no habrían contratos de energía. Eso es lo que hemos hecho durante los últimos años y la verdad nos ha ido muy bien en el campo de energías renovables. Perfecto, Mauricio. En el tema de competitividad que usted precisamente lo toca, Clever Lips, ¿cómo está trabajando para ser competitivos en todo el mundo? ¿Cuál ha sido ese plan de expansión que han tenido? Precisamente, Julián, que usted lo tocaba hace 5 años, pues había solo 4 empresas. Digamos, hoy se ha expandido mucho el mercado. ¿Ustedes precisamente cómo se han expandido en los últimos años y qué viene para 2022?
Sí. Kevin, nosotros nacimos en el año 2016 y desde el principio tuvimos este claro enfoque de qué teníamos que hacer. Colombia tiene un derecho de ganar en esta industria, pero las empresas tenemos que hacer nuestra tarea también. ¿Eso qué significó para nosotros? Obtener todas nuestras licencias. Clever Leaves es una empresa obviamente plenamente licenciada en Colombia y en diferentes países. Hacer nuestra planta de producción y nuestro cultivo certificados con buenas prácticas de manufactura de la Unión Europea. Es la única compañía de cannabis medicinal, Kevin, certificada con esa certificación de la Unión Europea oficial, pues, operando en Latinoamérica. Asimismo, nuestro cultivo, ese es un gran diferenciador porque esto se trata de la industria farmacéutica y hay que elaborar los productos con carácter pues, farmacéutico y alto valor agregado. Nos expandimos a Portugal, donde también tenemos un cultivo. Portugal está en la Unión Europea, por supuesto, pero además permite la exportación de flor seca, que es algo que logramos también en Colombia en diálogo con el gobierno nacional. A hoy hemos exportado a más de 15 países en 15 continentes con la ayuda, digamos, de esta certificación. Exportamos principalmente materias primas, productos semiterminados y productos terminados. Y le estoy hablando de mercados altamente sofisticados, Kevin, como por ejemplo Alemania, Israel, Australia, Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Brasil, que es un mercado ahora muy importante en Latinoamérica. Es decir, en ese mundo que tiende a regular y a reconocer los usos medicinales del cannabis, pues nos la jugamos por ser pioneros en Colombia, por expandirnos rápidamente al mundo. Lo que dice Mauricio me parece muy relevante. Nosotros hemos invertido en Colombia alrededor de 70 millones de dólares, tal vez llegando a los 80 millones de dólares, generando empleo rural formal, que es muy raro en el campo colombiano. Casi el 90% del empleo rural es informal. Nosotros hacemos contratación directa, empleo rural formal, femenino. Más del 70% de nuestros empleados son mujeres. De ellas el 50% más o menos son madres cabeza de familia. Luego no es solo la inversión directa, sino la formalización que ocurre en el territorio. Mujeres empoderadas, bancarizadas, con acceso a crédito, madres cabeza de hogar. Eso transforma un territorio. Luego hacer negocios de forma responsable y transparente con nuestros vecinos, con nuestros aliados, es lo que también está en nuestro ADN para generar relaciones de largo aliento. Perfecto, Mauricio. El gobierno hizo una subasta de energías renovables en 2019, acabó de realizar una este año. Digamos, se están abriendo muchas oportunidades para que empresas como ustedes sigan apostándole a esta industria en Colombia. Tocando el tema del empleo que tocaba Julián, ¿cómo precisamente AES está reactivando, dinamizando el empleo en esas regiones apartadas, pues a partir del desarrollo de parques solares, por ejemplo? Pues ven, te doy un poco de contexto y termino uniendo la respuesta a tu pregunta. Lo que hablas del gobierno es súper importante. Primero, para nuestros oyentes, los que nos estén viendo, Colombia es privilegiada por su recurso eólico y solar. Es decir, en recurso solar no tenemos el mejor del mundo, pero estamos como por encima del promedio y parecido a países europeos. Pero en el recurso eólico, me refiero a velocidad de viento, hay zonas como La Guajira que el recurso es de clase mundial. Entonces, por eso el gobierno, y no solo este gobierno, sino desde el anterior con el exministro Arce, ha trabajado los últimos tal vez 5 años con la ministra Suárez y ahora el ministro Mesa en todo un marco regulatorio para que se presente precisamente esos temas de subastas de largo plazo, para que se generen los contratos de energía y sean financieramente viables los proyectos. Todo eso es gracias al gobierno y a la apuesta que le ha hecho a la transición energética. Ahora bien, ahora estamos nosotros ya adjudicándonos contratos de energía en esas subastas y por lo tanto podemos hacer toda la inversión durante los próximos años. El resultado de las últimas subastas, lo que ha ocasionado es que más de 2.600 megavatios se vayan a instalar durante el 21 en los próximos 5 o 6 años. Eso es muchísima inversión. Entonces ahí uno el tema que dices tú con el tema de mano de obra. Estos proyectos se construyen muy rápido, 9 meses, máximo 18, dependiendo de su capacidad instalada. Y esto va a generar, para la reactivación económica, ya están construidos más de 400 megas y ya hay algunos desarrolladores que están construyendo en La Guajira, en los parques solares. Reactivación en las zonas rurales o en las zonas donde están estos recursos de mucha mano de obra, muchísima mano de obra y bienestar social a la comunidad. Total. Kevin, usted me permite, porque claro. Mauricio menciona algo que es absolutamente relevante.
y es que estas industrias nuevas requieren varios asuntos, ¿no? Requieren pues una buena idea, el equipo correcto, el capital requerido y un plan de negocios viable, pero sobre todo, o también requieren una regulación competitiva. Yo le decía ahora, hace 4 años o hace 5 años había 4 países con cannabis medicinal regulado, más de 40. ¿Quiénes tienen derecho de ganar en ese contexto? Pues las regulaciones más competitivas. Mira lo interesante en Colombia. La ley 30 del 86 le permite al gobierno regular los usos médicos de las sustancias controladas. Año 86. Año 2009 se modifica la Constitución por iniciativa del Ejecutivo para permitir los usos medicinales de las sustancias controladas en la Constitución. Año 2017, el Congreso, por iniciativa del Legislativo, aprueba la ley 1787, que es la de cannabis medicinal, y luego emite el decreto en el 17 y las resoluciones también en el 17. Y este año, el 23 de julio, en Clever Leaves, de hecho, el presidente Duque firmó el nuevo decreto de cannabis medicinal para hacer el país más competitivo. Eso después de un diálogo que ojalá otros sectores pudieran repetir esa experiencia de diálogo entre el sector privado y el gobierno para construir y que la regulación sea más competitiva. Con esto quiero decir 2 cosas. Esta ya es una iniciativa de Estado, no de gobierno, digámoslo así. 86, 2009, 2016, 2021, hemos venido construyendo a lo largo de diferentes gobiernos, lo que nos convierte en una iniciativa de Estado, prácticamente. Y 2, pues que estas iniciativas también requieren de un diálogo muy abierto, constante y dispuesto a escuchar a los demás para poder ser más competitivos y construir esas regulaciones adecuadas. Julián y Mauricio, ¿creen precisamente con estos 2 temas que tocan, creen que el avance regulatorio, digamos, de los últimos años avanza, por decirlo así, de la misma forma como se están agilizando las inversiones en los 2 sectores, digamos, el cannabis, que es clave para la economía, y las energías renovables también clave para la economía? ¿Creen que realmente se está dando como esos avances importantes que necesitan las 2 industrias? Para Julián, por ejemplo. Pues ya hice un pequeño recuento del desarrollo. Sin embargo, yo diría lo siguiente: en este decreto 811 que firmó el presidente en julio, pues fue un proceso de diálogo de 2 años, tal vez un poco más. Yo creo que ahí perdimos un poco de tiempo porque los vecinos se pusieron las pilas: Ecuador, Perú, viene Brasil, viene México. Es decir, cada vez va a haber más competencia. Sin embargo, creo que el decreto es muy competitivo. Ahora, ¿qué necesitamos? Pues emitir las resoluciones. Las resoluciones debían haberse emitido el mes pasado. Estamos en proceso de diálogo una vez más con el gobierno. Esperamos terminar el año con las resoluciones que terminan, digamos, este marco regulatorio, para que, yo creo que si Colombia gana mucho con este marco, se permite la exportación de flor seca, se permite ingresar al segmento de alimentos y bebidas. Es decir, se simplifican muchos trámites, digamos, garantizando que hay trazabilidad y control. Entonces yo creo que ganamos mucho con este nuevo marco regulatorio. ¿Y Mauricio cree que realmente el avance regulatorio sí va de la mano con toda la expansión que ha tenido la industria? Y te respondería, no ha sido fácil, pero definitivamente hemos dado con 2 gobiernos comprometidos. Esto arrancó desde el 2014 con la ley 1715, digamos que tenía algunos beneficios tributarios para proyectos de energía renovable, pero gracias digamos que a una coherencia entre los 2 gobiernos, se siguió dando el marco regulatorio y se llegó a cierta estabilidad jurídica o cierta apuesta para los inversionistas. Hoy es el caso que yo creo que el marco regulatorio está completo, faltan algunos detalles para que las plantas pequeñas o inclusive los usuarios pequeños podamos exportar a la red. Eso ya es como muy desarrollado como en los países en Europa, llegaremos a eso, pero el gobierno se ha dado cuenta que esto ha permitido, por ejemplo, para nosotros, AES tiene una meta clara para los próximos años y es duplicar nuestra capacidad instalada solo en renovables, pasar de 1020 a 2000 al 2025 y triplicarla al 2030, porque vemos un marco regulatorio que lo permite y eso significa para nosotros inversiones alrededor de $1.000 millones para los próximos años. Es decir, el gobierno sabe que con un marco regulatorio claro van a venir muchos inversionistas como nosotros a hacer esa entrega de capital y entrega de recursos y de trabajo y de beneficio a la población.
Ya tocaban temas muy importantes, pero quisiera preguntarles también qué otros desafíos, qué otros retos ven ustedes en este momento precisamente para la expansión de la industria. Julián, ¿qué retos claves usted ve para el 2022, por ejemplo? Yo creo que el año 2022 es un año de consolidación para Clever Leaves. Nosotros encontramos un entorno político favorable en Colombia, en Alemania, en Portugal, en los países donde operamos, en los países de destino también. Necesitamos un entorno regulatorio favorable y creemos que lo tenemos en Colombia, en Alemania, en Portugal, los mercados de destino. Nosotros ya producimos con buenas prácticas de manufactura de la Unión Europea, es decir, estamos comercialmente activos en diferentes países. Ahora lo que nos queda es seguir fortaleciendo esos lazos digamos, de unión y de alianzas de trabajo conjunto con nuestros clientes en estos países que le comento. Australia, Israel, Alemania son mercados que están creciendo cada mes, donde tenemos aliados comerciales ya de años tal vez. Entonces lo que nos queda es seguir expandiendo nuestras actividades comerciales con un asunto muy importante en esta industria, además de la trazabilidad, la calidad y los aliados comerciales, y es tener una cadena de suministro confiable. Yo oigo con frecuencia en esta industria que los clientes, no los nuestros, pero los clientes en general en los países de destino, tienen ese dolorcito, se quejan un poco de que hacen un primer pedido, llega bien, el segundo se demora, el tercero nunca llegó. Nosotros eso no nos ha pasado y no nos va a pasar, porque tenemos una cadena de suministro muy confiable, inclusive en la pandemia, Kevin. Abrimos nuevas rutas, nuevas aerolíneas, y logramos siempre atender a nuestros clientes en el tiempo en el que habíamos acordado, lo cual yo creo que es de resaltar en una industria que están haciendo. Mauricio, retos y desafíos claves para 2022-2023, ¿cómo lo ve? Claro, yo he estado digamos que en este sector desde el 2013 y cada año hay diferentes retos. Entonces ya estamos en una etapa de implementación, los retos regulatorios ya pasaron, estamos en construcción. Entonces casi que todos los retos en este momento son infraestructura y logísticos. Entonces en cuanto a infraestructura te diría, bueno, logísticos, este mercado, como seguramente el de Julián, el de todos, está sufriendo los problemas de desabastecimiento en la cadena de abastecimiento global. Es decir, para nosotros acabamos de adjudicar otro proyecto con Ecopetrol para el Huila de 26 megavatios y seguramente sufriremos temas de aumento de contenedores, aumentos de materia prima, retrasos, etc. Ese es un principal reto logístico que tenemos. Y ahora, en el país, pues claramente el país, digamos, que no está totalmente preparado para recibir todos esos 2.600 megavatios en paneles y en estructura de turbinas eólicas sobredimensionadas. Entonces necesitamos habilitar puertos o hacer nuevos puertos con esa nueva infraestructura y arreglar vías. Eso es un problema que se nos va a venir en los próximos años. Venimos trabajando con el gobierno y los dueños de los proyectos desde hace muchos meses. Ya hay algunos sponsors exitosos como Isagen construyendo algunos proyectos en La Guajira gracias a ese trabajo conjunto con el gobierno, pero no deja de ser un reto. Yo creo que esos son los principales retos que tenemos para implementar los proyectos durante los próximos años. Sin meterse en el tema político, digamos, desde su punto de vista, ¿ven quizás incertidumbre jurídica frente al proceso político que se avecina en 2022 en Colombia, Julián? Pues francamente no, Kevin. Por supuesto cualquier cosa puede pasar, pero este sector ha venido teniendo conversaciones primero con la institucionalidad, y es ahí, digamos, donde nosotros nos hemos instalado, digamos. Yo mencionaba ahora que esto ya es un proyecto de Estado, pero además, pues, hablamos con diferentes actores relevantes en el ámbito político, líderes de opinión, personas de la ciencia, de la medicina. Yo creo que hay amplio consenso en que esta es una industria que con toda la seriedad del caso está representando bien a nuestro país. Nosotros, francamente, no vemos mayores riesgos por ese asunto. Y tal vez antes de finalizar, quisiera no dejar en punta algo, y es que Mauricio mencionaba los problemas en la cadena de suministro globales. A nosotros no nos ha pasado, pero es que además yo quisiera resaltar que es bastante inusual nuestra forma de operar. Usualmente la industria farmacéutica importa a Colombia o produce en Colombia para lo local. Es bastante inusual que un país como Colombia esté exportando productos medicinales a Alemania, que es el país de la industria farmacéutica más sofisticada del mundo quizás.
Estamos abriéndole el camino a la industria farmacéutica colombiana para ir a los mercados más exigentes. Un dato, el INVIMA emitía alrededor de 5 o 6 certificados de exportación, que es el permiso que se le da a un producto desde el INVIMA para salir a otro mercado. A Clever Leaves le ha emitido entre el año pasado y este año más de 100 permisos, más de 100 certificados de exportación, solamente a Clever Leaves. Esto quiere decir que estamos abriendo una nueva línea de exportación hacia esos mercados altamente sofisticados. En esta etapa de construcción, Mauricio, como usted la tocaba, ya pasó la regulatoria, están en la etapa de construcción. ¿Hay incertidumbre jurídica realmente frente al proceso político que se avecina en 2022? Mira, yo lo miraría de otra manera. Lo comenté anteriormente. Los proyectos de energía renovable son proyectos que generan un gana-gana en todos los grupos de interés. Y el gobierno es un grupo de interés en esta parte. O sea, son proyectos que hoy ya tienen comprometidos muchos montos, grandes montos de inversión durante los próximos años. Van a apoyar la reactivación económica y van a generar mucho empleo en las regiones. Yo creo que cualquier gobierno está interesado en eso. Además, el spotlight en Latinoamérica está en Colombia en renovables, estamos siendo líderes en esto y tenemos todo el potencial para seguir siendo líderes durante los próximos años. Entonces, yo creo que definitivamente debe estar dentro de la agenda prioritaria del próximo gobierno las energías renovables como lo ha estado para este. No veo ningún problema, la verdad. Y ya a manera de conclusión, hemos tocado temas de regulación, de competitividad, de expansión de los negocios, pero ya como manera de conclusión, Julián, ¿por qué la industria del cannabis medicinal debería estar en la agenda económica de Colombia en los próximos 5, 10, 15 años? Creo que Mauricio mencionaba un concepto muy interesante y es la reactivación económica. El gobierno ha reconocido, la institucionalidad ha reconocido que este sector representa inversión extranjera directa, generación de empleo formal con enfoque de género y enfoque territorial, y además de incremento de las exportaciones, diversificación de estas exportaciones. Esos fueron los elementos que tuvo en cuenta el gobierno para declarar a esta industria y a Clever Leaves particularmente como un PINE, Proyecto de Interés Nacional Estratégico, el año pasado. Yo creo que eso está dado. Yo agregaría un asunto: innovación y desarrollo. Este es un sector que, como decía yo, está formándose, y la diferenciación en 3, 4, 5 años va a estar, la clave de la diferenciación va a ser la innovación y el desarrollo. Entonces, mezclar esos dos elementos, inversión extranjera directa, empleo y exportaciones, con la posibilidad de que Colombia se convierta en un hub de conocimiento y de valor agregado de innovación y desarrollo, me parece que eso nos pone en un mercado altamente globalizado, pues en la punta de la lanza. Entonces, ya no nos queda sino transitar esa avenida y seguir representando a nuestro país en diferentes mercados de destino. Perfecto, Mauricio, perfecto, Julián. Y Mauricio, ya como a modo de conclusión, quería preguntarle por qué, ¿cree que Colombia se puede volver en un líder mundial de energías renovables en esta agenda precisamente al 2030? Sí, definitivamente. El tema de las energías renovables tiene algo a favor también, es que cada vez evolucionan más rápido. Entonces hoy, no sé si ya en muchos foros han escuchado hablar de hidrógeno verde. Sí. Y por alguna razón Colombia es privilegiada en eso también. Es decir, tenemos energía competitiva en La Guajira y el hidrógeno es generar hidrógeno a partir de agua. Hay un proceso de electrólisis que se alimenta de energía, si es renovable, por eso se llama hidrógeno verde. Estamos en una ubicación muy buena, es decir, Colombia está ubicado estratégicamente para exportar hidrógeno en forma de amoníaco en contratos hacia Europa o inclusive al este de Norteamérica. Entonces, y el gobierno este gobierno lo ha tenido claro y ya montó un plan de ruta para ser líderes de hidrógeno verde en los próximos años. Entonces, creo que definitivamente si hay continuidad en los gobiernos como lo hubo en el anterior, vamos a ser líderes en los próximos años en todo este tema de energías renovables y definitivamente será un sector que apoyará mucho el PIB. Perfecto, pues con las conclusiones de Mauricio, con las conclusiones de Julián, cerramos este panel de sectores emergentes que sin duda seguiremos discutiendo. Por un lado, la expansión que ha tenido la industria del cannabis medicinal y por otro lado, pues todos los proyectos de energías renovables que se están gestando y desarrollando en Colombia. Los invitamos a seguir conectados a este foro de negocios de Forbes Colombia, a seguirnos por nuestras redes sociales a través de YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. Muchas gracias.